Auspicia la columna especial del Dr. Pablo Salvador, Toyota Jacopini. Y como mencionabas vos, Ezequiel, no queda otra que hablar de la reforma, como digo yo entre comillas, reforma previsional, a mi entender mal llamada reforma previsional, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Lo que ha buscado el gobierno ahora es un cambio de fórmula, simplemente, para que le den mejor los números, para destinar posiblemente esa plata a otros fines, o generar o disminuir, mejor dicho, el déficit fiscal que viene arrastrando el país de hace muchos años, que es uno de los objetivos de este gobierno, ¿no? Este cambio de fórmula, este Excel, ¿no?, que uno le llama, como a que nosotros somos contadores, le permite ahorrar una buena parte de dinero al gobierno, pero perjudicando el ingreso final que tienen los jubilados. Respecto de la fórmula en sí, conceptualmente, la verdad es hasta justa que la movilidad o el ajuste tenga como base la inflación, ¿sí? El índice de precios al consumidor, ese índice que todos los meses nosotros mencionamos. Creo que nadie pone en discusión esa parte, porque la verdad que todos aquellos o aquellas personas que están en relación de dependencia, muchas veces sus incrementos, entre comillas, salariales, incrementos nominales, ¿sí?, tienen que ver justamente con la inflación que ha sufrido el país años anteriores. De por sí, las negociaciones entre sindicatos y empleadores tienen como base justamente la inflación. Entonces, que la fórmula para la cual se le ajusta los ingresos nominales a los jubilados sea por la inflación en su mayor porcentaje, porque esto sería por un 70% y un 30% los salarios que recibirían la modificación o la evolución salarial que reciben los estatales, no parece injusta, ¿sí? Lo que uno ve como injusto es contra qué lo está comparando, claro, ¿no? Contra esa fórmula vigente actualmente, donde la base es un 50% la evolución salarial y el otro 50% es el incremento en la recaudación que recibe directamente ANSES, ¿sí? Donde buena parte tiene que ver con los ingresos, ¿sí?, que nos descuentan a todos los empleados por estar en relación de dependencia, son los ingresos en blanco, ¿sí? Si allá por el año 2009 el gobierno de turno hubiese tomado como fórmula la inflación, nadie hubiese discutido nada, porque, insisto, creo que es hasta justo. ¿Por qué no lo hizo en su momento? Porque los índices estaban manipulados, ¿sí? Entonces, la verdad hubiera sido mucho más injusto todavía para los jubilados que hubiera sido sobre la inflación y no sobre la recaudación, que es lo que pasaba. Entonces, creo que muy pocos ponen en tela de juicio que conceptualmente el ajuste tenga que ver sobre la inflación de un país, ¿sí?, sino que al bolsillo del jubilado este primer incremento y posiblemente los sucesivos durante el año 2017 impliquen de bolsillo mucha menos plata. Todas a nivel de proyecciones, porque la verdad que si de repente la inflación se dispara, ¿sí?, recibirían posiblemente más, ¿sí?, que lo que recibirían con la fórmula actual. Entonces, siempre estamos hablando de proyecciones sobre parámetros que estableció el gobierno cuando eleva el presupuesto al Congreso Nacional allá por el mes de septiembre. Entonces, la verdad estamos hablando sobre supuestos y no sobre algo concreto. Posiblemente, ¿sí?, se tome como medida complementaria, se habla de un bono, la verdad que eso no lo podemos saber. Y a mí yo pensaba una cosa, porque capaz que para tratar de complementar a esos jubilados y no caer en posible inconstitucionalidad como lo están planteando algunos, es que quizás, y se me ocurre, lo estoy pensando en voz alta, ese primer ajuste allá por el mes de marzo sea contemplando la fórmula actual
y quizás al partir del segundo trimestre sea con este cambio de fórmula que está planteando el gobierno. Quizás no logra reducir, ¿no es cierto?, tanto como pretenden, pero pienso podría llegar a ser una alternativa, ¿no? Pero este cambio no solo apunta a esta fórmula o lo que van a percibir los jubilados, porque también hay un impacto en la edad jubilatoria, ¿sí?, o la posibilidad que le dan a los empleados de decir cuándo jubilarse. Actualmente los varones se tienen que jubilar a los 65 años con 30 años de aporte, y las mujeres en general, ¿no? Y las mujeres a los 60 años con 30 años de aporte. Con el cambio le da la posibilidad a los tanto hombres como mujeres de extenderlo a los 70 años, y a partir de ahí ya es la potestad o que tienen los empleadores de decir usted tiene que iniciar los trámites para jubilarse, ¿sí? Pero ya te digo, no se habla tanto de esto, sí, de esta movilidad. Y el tema central, a mi entender, de por qué yo denomino la mal llamada reforma jubilatoria, tiene que ver con otras causas. Y tiene que ver con cómo se está financiando el ANSES. En el año 2014 y también en el año 2007, previo siempre a votaciones presidenciales, hubieron moratorias que permitieron incorporar nuevos jubilados sin que esos jubilados hayan hecho un aporte importante, ¿sí? Entonces ya el Estado tiene un desfasaje entre lo que paga y lo que le ingresó en algún momento, ¿sí? Eso es algo que hay que contemplar. Hoy lo sufre este gobierno, no vamos a hablar de partidismos políticos, pero hay que saber de que en algún momento, ¿sí?, y en todo caso hasta fue justo haber incorporado posiblemente a personas que nunca pudieron trabajar, el típico caso de las amas de casa, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo me tuve que quedar cuidando a los hijos porque mi esposo o mi esposa es la que generaba los ingresos. Entonces, es equitativo, es justo. El tema es el cómo vos financiás ese gasto a futuro, ¿no? Y otra cosa importante tiene que ver con, a mi entender, las expectativas de vida. Allá por los años 70, la edad jubilatoria para los hombres era de 60 años y para las mujeres de 55, ¿sí? Hoy, 40 y tantos años después, la edad jubilatoria aumentó 5 años para cada sexo. El tema es que la expectativa de vida, este es un indicador que nos da la Organización Mundial de la Salud, en estos 40 y pico de años aumentó 16 años. Es decir, 3 veces más que el incremento de la edad para jubilarse. Creo yo, es el principal desfasaje, ¿sí?, que tiene no solo nuestro país, sino muchos países del resto del mundo, ¿sí? Por caso, en Europa, ¿sí?, en España hubo que aumentar a 67 años la edad y a 35 años de aporte. Y países como Holanda y Dinamarca, que uno siempre los toma como ejemplo. Pablo de por sí habla muy bien de Dinamarca porque él estuvo en Finlandia, él estuvo. Pero países nórdicos, que uno los pone como en los primeros lugares del mundo, tuvieron que aumentar también su edad jubilatoria y hoy está en 67 años. Y estamos hablando de países que son estables económica y políticamente. Claro. Entonces, eso marca el ejemplo que el resto de los países necesitan hacer un cambio, ¿sí?, respecto, y la verdadera reforma previsional está dada por ahí, ¿sí?, en cómo se financia, ¿sí?, lo que yo le tengo que pagar a futuro a los jubilados. Hay algo que también marca respecto a esto que pasa en otros países, ¿no? En América Latina, sabes que es muy distinto. Claro. En América Latina, no sé si es porque no lo entendemos o no queremos entenderlo, o por cuestiones más populistas, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, los hombres se jubilan a los 54 años y las mujeres a los 51. En Uruguay está estabilizado en 60 para los dos. Pero uno ve, ¿sí?, que en la parte de América Latina no se sigue lo que, a mi criterio,
debería seguirse, que es no como modelo europeo, es lo que realmente tiene que ocurrir para evitar meter mano a los jubilados, que son los que siempre, o los que más sufren, ¿no? Sí, lo que hablábamos en la previa al respecto, Gustavo, si el gobierno necesita normalizar su situación fiscal y reducir el déficit, que creo que de un 4 o 5% lo quiere llevar a un 2 punto y tanto, el objetivo definitivamente tiene que ver con reducir el gasto en algún sector, pero quizá no con el más vulnerable, y ese es el reclamo social en general que vienen a hacer los jubilados. La ciudadanía siempre se plantea, ¿no?, ¿por qué no tocas a otros? Claro. Y la verdad, yo creo que todos estamos de acuerdo como ciudadanos que los jueces paguen impuestos a las ganancias, algo que se planteó a partir del año 2017, todavía no es seguro, más allá de que le están haciendo algunos descuentos, pero si no sale, se los tienen que devolver. Uno plantea por qué tanto costo político, porque la verdad uno dice, ¿por qué? Una estadística, cada legislador, ya sea senador o diputado nacional, tiene en pasajes 20.000 pesos por mes. Entonces, uno podría empezar a reducir por ahí. Claro. Más las dietas estrafalarias, ¿no? Digamos. Más allá de eso, ¿no? Pero hay costos para poder reducir. Ir al voto electrónico, no gastar tanta plata, ¿no es cierto?, en papel. Hoy con la tecnología, ¿tiene necesidad de estar permanentemente en Buenos Aires? Planteo. O no se pueden hacer reuniones como pasan con muchas empresas con famosas teleconferencias. Claro. Entonces, ese tipo de gastos, posiblemente nunca va a llegar a lo que plantea el gobierno, que de un solo plumazo, de un cambio de fórmula, logran reducir. Pero creo que son cambios conceptuales o que le tienen que dar a la sociedad, decir, voy a empezar primero por ahí, y si me falta, en todo caso, uno va a entender por qué le tiene que tocar el bolsillo a los que menos tienen. Auspició la columna especial del doctor Pablo Salvador, Toyota Jacopini.